Queridos amigos, hoy estamos de nuevo aquí para hablar de un tema fascinante, al menos para mí, que es el yoga. Pero no quiero hablar, como siempre, de ese típico o tópico sobre el yoga, sino quiero hablar de la experiencia vital del yoga. Para ello, comenzaremos por definir qué es el yoga. Pero claro, decir qué es el yoga es bastante complejo. Por tanto, voy a comenzar por definir lo que no es el yoga. Hoy en día confundimos el yoga con un montón de aspectos de la salud, o incluso de otras cuestiones no saludables, pero que están también de moda. Y lo que vamos a tratar de ver es que la gimnasia, como tal, no es yoga, aunque evidentemente es un aspecto saludable. Los estiramientos quedan perfectos, son muy saludables, pero no es yoga. De hecho, podemos deducir que la gran mayoría de los estiramientos vienen de asanas de yoga, pero en absoluto tienen nada que ver con el yoga. Son cuestiones totalmente diferentes. Por supuesto, lo que nos ha llegado hoy en día a nosotros, sobre todo en Occidente, y que ahora se ha hecho extensivo a Oriente, es el exhibicionismo, el fakirismo. Los fakires, muy propios de esa zona de la India, fakir es un nombre árabe y proviene de esas personas que mendigaban en la calle y tenían que hacer algo para que se les echara unas monedas. Ese fakirismo utilizó parte de las enseñanzas del yoga para exhibirse y, como bien os he dicho, poder buscarse la vida a determinadas personas. Eso tampoco es yoga, aunque hoy en día se utiliza muchísimo. Por supuesto, yoga no es religión. No tiene absolutamente nada que ver con la religión. El yoga sí es una filosofía de vida, pero no es religión. Por supuesto, si no es religión, mucho menos es misticismo. No tiene nada que ver con el concepto de lo místico, de lo superelevado, de ese concepto de vamos a llegar a el término religioso que es el samadhi o el nirvana, no tiene nada que ver con eso. Aunque es cierto que se ha fusionado tanto en algunas religiones el concepto del yoga que ya se confunden ambos términos. Pero yoga tampoco es misticismo, ni religión ni misticismo. Como consecuencia, si no es ni religión ni misticismo, no es el concepto de los rituales. El yoga no es tener un montón de rituales que siempre van a estar ahí para apoyarnos, como puede ser las velitas, las oraciones o determinadas cuestiones, entre los que incluyo incluso términos que sí son de yoga, como los mantras, y que han derivado al final a los yapas, simples cánticos devocionales y de tipo religioso que se confunden con los propios mantras. Por tanto, ¿qué tendremos que ver? Bueno, primero tendremos que ver, ya que sabemos lo que no es el yoga, esto y muchas más cosas que no son el yoga que hoy en día se confunden, pero ya las básicas las hemos visto. Tendríamos que ver cómo surge. Bueno, el yoga realmente tiene una antigüedad de más reconocida, más de 8.000 años. Se sabe que es anterior a esos 8.000 años. Ya no tenemos escritos, los escritos más antiguos son de 6.000 años antes de Cristo, por tanto 8.000 años aproximadamente, pero no sabemos anterior a eso, porque no nos han llegado documentos, cuánta antigüedad tenía. Pero desde nuestro punto de vista, evidentemente 8.000 años es muy antiguo. Por tanto, tendremos que saber que si algo es tan antiguo, ha tenido que tener una evolución. Así que nosotros vamos a tratar de ver que el yoga, como yoga en un principio, era un concepto para personas muy elevadas espiritualmente, muy elevadas en conciencia, y que lo que trataron de buscar
a través de yoga. Yoga significa yug en su raíz, unión, unificar. ¿Unificar qué? Unificar a el ser superior con el yo. Ese ser superior que nos anima a cada uno de nosotros. Crear una sola unidad. Ese fue el principio de todo lo que hoy entendemos como yoga, como esa unión. Y no podemos desvirtuarnos mucho de ese comienzo. En principio solo fue una introspección, un buscarse, un conocerse, pero con el tiempo se fueron desarrollando técnicas, prácticas, una serie de elementos que colaboraban y ayudaban a que todo esto funcionase cada vez mejor. También es cierto que con el tiempo los discípulos de esos grandes maestros que encontraban ese conocimiento y esa unión con su parte superior, pues surgía, digamos, una pequeña desvirtuación. El maestro descubría algo y sus alumnos, poco a poco, pues iban tergiversando las cuestiones en función a su propia capacidad. Esto hizo que todo esto fuera divergiendo cada vez más en líneas un poquito separadas de lo que era ese concepto inicial del yoga. De ahí que surgieran los términos que entendemos hoy en día de Hatha Yoga, Nani Yoga, Raja Yoga, Bhakti Yoga, Kundalini Yoga. Son simplemente desviaciones de ese yoga inicial a través de enfatizar una serie de prácticas por encima de las demás. Pero vamos a ver realmente qué es la experiencia profunda del yoga. La experiencia profunda del yoga es aprender a introducir dentro de nosotros lo que nos aporta ese yoga, que ahora iremos viendo, y conseguir que esté presente en cada uno de los instantes de nuestro día. La experiencia del yoga no es hacer una clase de Hatha Yoga 3 veces a la semana, no es ponerme a meditar todos los días, no es recitar mantras, es vivenciar en cada uno de los instantes de mi vida todo lo que he interiorizado con esa experiencia. Entonces tendremos que saber que en principio, en nuestra experiencia, vamos pasando por una serie de pasos. El primer paso siempre es la disciplina. Evidentemente no voy a llegar a ningún lado en yoga si no tengo una disciplina, al menos en mis principios. Es decir, cuando yo empiezo y tengo que comenzar a practicar, si estoy practicando, por ejemplo, Hatha Yoga, tengo que practicar una serie de posturas, no puede ser que las practique de higo a breva, cuando me apetece y como me apetece. Tendré que buscar el encontrar esa disciplina para hacerlo de una manera rutinaria y que yo pueda salirme de ese proceso que todos tenemos al principio, que es mental, de estoy haciendo algo nuevo, estoy forzándome, hasta llegar a conseguir realmente sacarle fruto a eso que hago. Evidentemente, este yoga, cuando comienzo con la disciplina, tiene una necesidad fundamental. Esa necesidad no es solo la propia práctica, sino es la intención con la que practico. Esa intención es de conocerme a mí mismo. No puede ser quiero ganar salud, aunque sirve para ello, y de hecho hay una rama específica, que es la yogaterapia, que busca el que sanemos, pero mi intención fundamental tiene que ser, si estoy practicando yoga, tiene que ser, voy a conseguir conocerme a mí mismo. Luego ya lo podré aplicar a mi salud o a cualquiera del resto de ámbitos diarios de mi vida. La segunda cuestión, como estamos un poco encaminando ya, es el autodescubrimiento. Empiezo a descubrirme a mí mismo, empiezo a descubrir quién soy, cómo soy, dónde me encuentro realmente.
Esa es la segunda fase de ese comenzar la práctica del yoga. Todavía no estoy haciendo yoga. El yoga es muy lento realmente. Pero ya estoy en ese proceso de me estoy autodescubriendo. Estoy descubriendo lo que soy y lo que no soy. Posteriormente ocurre algo maravilloso, que es la conexión conmigo mismo. A través de ese autodescubrimiento, esa disciplina, que ya ha dejado de ser disciplina, ya es algo necesario en mí todos los días. Estoy descubriéndome y ahora, encima, conecto conmigo. Ya soy yo. Sé quién soy. Y como sé quién soy, llego a la siguiente fase, el autoconocimiento. Sé quién soy, sé por el camino que tengo que ir, sé lo que tengo que hacer, sé lo que me viene bien y lo que me viene mal. Esto no quiere decir que porque lo sepa lo vaya a hacer correctamente. Normalmente tenemos muchas partes que digamos cargamos con ellas de la parte de nuestra vida anterior, que es muy difícil librarnos de ellas, pero ya lo sé. Esto es lo que conduce a esa experiencia vital. Yo ya sé por dónde tengo que ir, lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Que lo consiga o no, pues es un poco relativo, porque dependerá de otro montón de causas y circunstancias. Pero yo empiezo a tener mi propia experiencia vital, porque es la mía, la que me corresponde, lo que soy yo. Y por supuesto, cuando ya me empiezo a desarrollar en esa experiencia vital, a dejarme ir en lo que realmente es esa experimentación, consigo, en un último extremo, que sería ya realmente hacer yoga, consigo la conexión con lo superior, con ese ser que me anima. Ahí es cuando realmente mi experiencia vital, la de mi yo, es plena. Eso sería el yoga. Ahora, todos diréis, bueno, y entonces, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo consigues descubrir dónde te encuentras? Simplemente es pasar por todos estos pasos que os he descrito. Tendréis que pasar, como he pasado yo, por un paso, primero de disciplina, una obligatoriedad de ponerme a hacer unas prácticas determinadas, un estudio, tanto externo como interno, un autoestudio, un conocimiento, un descubrirme, ir entrando en ese mundo, vamos a llamar así, en el que se te abren los ojos y descubres que hay mucho más de lo que pensabas que había, y a partir de ahí ir permitiendo que eso que estás aprendiendo, descubriendo de ti mismo y del mundo que te rodea, lo puedas vivenciar en cada instante. Ya no tengo que hacer yoga con una práctica concreta. Ya no tengo que ponerme todos los días a meditar. Digo no tengo que ponerme, no quiere decir que no me ponga. No tengo que ponerme. O ya no tengo que ponerme todos los días a realizar asana. Puedo estar haciendo yoga paseando. Puedo estar haciendo yoga lavando los platos. Puedo estar haciendo yoga trabajando. Porque en todo momento estoy conectado conmigo mismo y con mi ser superior que me anima. Por tanto, ese es el fundamento, el principio y el fin del yoga. Era simplemente lo que quería transmitiros hoy, igual que os iré transmitiendo muchas más experiencias mías en ese sentido del yoga, que ya iremos viendo en diferentes apartados. Y unas veces os hablaré del Hatha, otras veces os hablaré del Nani, otras veces os hablaré de infinidad de cuestiones. Pero simplemente quería que tuvierais claro qué es el yoga y qué no es el yoga. Y sobre todo, que los que de verdad queréis profundizar en el yoga, no os quedéis en esos aspectos gimnásticos, de estiramientos, incluso de salud,
sino que profundicéis mucho más a través de vuestra propia experiencia. No solo del conocimiento, sino de la vivencia del yoga. Sin más, os voy a dejar hasta mi próximo vídeo y espero que podáis aprovechar lo que he dicho en él para de verdad dejar de lado el concepto de la obligatoriedad de la práctica y entréis en la dinámica de la experiencia de la práctica. Hasta mi próximo vídeo.